Y estamos en comunicación con Daniel Pérez Guillén, es secretario de prensa de la CTA de los Trabajadores Provincia de Buenos Aires y congresal de la Federación de Judiciales. Daniel, buenos días, buenas tardes, una alegría tenerte aquí en la Campana de los Trabajadores. Buenas tardes, el gusto es mío, grande. La verdad es que estamos muy contentos de poder contactarnos con vos en esta semana, en estos días donde estuvo en boca de todos la justicia, ¿no? El vínculo entre el poder político, el poder judicial y muchas fake news que estuvieron circulando, en algunos casos incluso con jueces o juezas que tuvieron que retractarse o decir que habían puesto a circular información que no era cierta. Y por eso acá te saludamos con mi compañera Alba Costa y bueno, queríamos preguntarte un poco tu opinión como un hombre que está en la justicia, pero también un compañero sindicalista. ¿Cómo ves esta movida política que se tiene un poco de lo judicial, pero que tiene mucho que ver con un arribismo justamente para manejar o querer manejar el pensamiento de la mayoría de los oyentes, de la mayoría de los lectores, ¿no? Sí. Antes de nada, porque muy buena la descripción que haces, una nota de color sobre la jueza sí. de Quilmes, porque es importante, siendo un programa de los trabajadores, que casualmente esos jueces son los jueces jodidos con los trabajadores. Porque yo recordaba, me hacía recordar el compañero que tuvo que salir de ese juzgado, que yo tuve que sacar, tuvimos que hacer los trámites ante la corte para sacar a un trabajador de ahí porque lo volvía loco. Realmente, jefes irresponsables que no hacen su tarea, delegan toda la tarea y después presionan y ejercen violencia sobre los trabajadores. O sea que eso la está pintando... Ella cosa que yo digo me las exagera, pero evidentemente eran así. No, es un dato que vos como hombre de la justicia lo tenés y creo que es importante porque el respeto y sobre todo el respeto hacia un compañero, un trabajador, creo que es algo que se tiene que ver no solo en los fallos sino en lo cotidiano y en el espacio de trabajo, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos un problema muy serio en la justicia que es que a los jueces, y digamos a los mejores, no en este caso, tampoco les enseñan a trabajar en equipo. Entonces no hay una especialización en la carrera para ser magistrado, para ser funcionario, y es más, los entrenan para un trabajo solitario, la vieja caracterización de la profesión liberal, de que el abogado es un paladín de la justicia que trabaja solo, y la verdad que eso se transmite. Es muy difícil, hay muchos casos de violencia, de maltrato, pero además a veces esa poca eficiencia o eficacia de la justicia también tiene que ver con que no se sabe trabajar en equipo, y en realidad es un trabajo en el que hay que delegar mucho, porque es imposible que el juez haga todo o que el secretario haga todo, ¿no? Es claro que sin el personal, en tiempos normales, un juzgado no funciona, porque hay mucha tarea que hace el personal, mucha tarea que no es reconocida, inclusive porque muchas veces uno hace un proyecto de resolución, un proyecto de sentencia, todas cosas que después, por supuesto, no son reconocidas. Pero bueno, ahora, yendo a lo que vos me preguntabas más claramente, hay una mora en el Poder Judicial, justamente, en cumplir con la resolución del presidente de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación es el tribunal más alto penal de la provincia de Buenos Aires, y había una resolución del 8 de abril, con lo cual el día 15 de abril se tenían que haber resuelto todas las excarcelaciones, o mejor dicho, la mayoría no iban a ser excarcelaciones, sino prisiones domiciliarias que tenían un sentido y un fundamento porque estaban basadas en personal de riesgo, personas que entraban en las categorías de riesgo por sus enfermedades, todo esto, y que fueran delitos en los que no hubiera violencia, ni violencia de género, ni por supuesto mucho menos violaciones o abusos, y aparte que correspondían porque la mayoría de esos casos
eran gente que no tenía ni siquiera que estar detenida, porque durante el gobierno anterior, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, Sí. Se profundizó algo que describe muy bien Zaffaroni y muchos juristas, que es la selectividad de la justicia penal. La justicia penal elige en Argentina y en la mayoría de las partes del mundo a quién va a ser el habitante de las cárceles. Y los habitantes de las cárceles en la Argentina son jóvenes, pobres y, si es posible, negros o morochos. Negro en la definición despectiva que se hace en forma racista, ¿no? Qué terrible lo que nos estás contando, Daniel. O sea, esta caracterización que hiciste de los jueces nos da que pensar, nos da porque entendemos que la sociedad, el común de la sociedad, nos sentimos tan lejos de ese estrato social que son los jueces, ¿no es cierto? Y acabas de decir al 15 del 4, el 15 de abril tenía que salir esta resolución y estamos hoy a 5 de mayo y todavía no hay novedades. No se cumplieron esas... nosotros desde CTA sacamos 2 notas exigiendo que se cumplan ese fallo, porque tenía inclusive los fundamentos no son de ningún ningún carácter revolucionario. Están fundados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU principalmente, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es más, han hecho caso a estas recomendaciones Gran Bretaña, Alemania, la mayoría de los países europeos. O sea que no es una cuestión ideológica que los países socialistas han decretado que salgan a libertad. Y después que hablaba de un número muy reducido de personas en las que había que analizar esto, que eran unas 800. Hoy ya a raíz de todas esas operaciones de prensa y de cómo lo tomó la sociedad, que lógicamente la sociedad asustada, porque imagínense que si hay una jueza que le dice están liberando 180 violadores por día y todo esto, terrible. La sociedad tuvo una reacción muy fuerte en contra de esto, y hoy la Corte de la Provincia de Buenos Aires anula esa resolución, que entiendo que es un error, pero también uno entiende los tiempos y las presiones y la reacción de la sociedad. Lo grave es que el poder real, que es el que maneja los medios, el dueño de los medios de comunicación, lamentablemente pueda instalar estas mentiras con tanta impunidad, y aparte porque tienen una intencionalidad. ¿Por qué se inventaron ahora estos temas? ¿Por qué se hacen tan fuertes este tema de instalar esa mentira de que se liberaron tantos presos? ¿Por qué se hace tan fuerte divulgar mensajes de gente enloquecida que dice yo no aguanto un día más de cuarentena? ¿Por qué hay una movilización supuestamente en un momento que puede ser una tragedia hacer esa acción el 7 de mayo? Y eso tiene que ver principalmente con que quieren que otra vez toda esta crisis la paguen los más humildes, que la paguen los trabajadores. Una de las cuestiones principales, y que lo vemos a los periodistas del régimen trabajar arduamente todos los días, es oponerse al impuesto a las grandes fortunas, que es un impuesto que iría por única vez a gravar en un 1,5% a fortunas de más de 10 millones de dólares, con lo cual se reduce el porcentaje, la cantidad de gente que pagaría ese impuesto, pero a un rango mínimo. Lo lógico era que entraran 12.000 familias, creo que no, que van a entrar 1.000 y pico. Ahora... Me parece que no nos va a tocar. Se está reduciendo un mínimo en un lugar donde no hace ningún impacto, no van a estropearle la fortuna a nadie, pero sí va a ayudar a llevar adelante esta pandemia. Ahora, evidentemente, ni bien se anunció eso, Roca despidió 1.500 trabajadores. Evidentemente acá es algo más que lo económico, sino decir quién manda. Acá hay una disputa muy fuerte y por eso se instala la mentira esa de los precios. Lo que vale la pena aclarar para la tranquilidad de todo el mundo es que hay menos presos que salieron en libertad, menos presos que salieron
excarcelados, menos presos que fueron a su casa a cumplir la condena, o sea, arresto domiciliario, que en abril del año pasado. ¿Pensás todas estas entonces cifras son que... menores. Así que lo que hay que tener en claro primero es que eso fue una mentira, y después, si se puede, explicar por qué se instala esa mentira. Realmente es una operación que inclusive están dispuestos a llevarse puesta a la democracia, no tienen ningún límite en este sentido, y están dispuestos a usar cualquier arma para defender sus intereses por encima de cualquier lógica, ¿no? Porque también defender sus intereses en un país al que piensan matar, ahogar, parece contradictorio, ¿no? Porque después a quién le van a vender algo, cómo van a seguir produciendo si logran, digamos, destruir la Argentina. Pero lamentablemente la lógica económica y financiera siempre es así, caníbal. Desde ya estamos en comunicación con Daniel Pérez Guillén, secretario de prensa de la CTA Provincia de Buenos Aires, y aquí Alba quería profundizar un poco más la pregunta. Sí, no, si pensás entonces que lamentablemente los medios siguen imponiéndonos la agenda y haciendo retroceder quizás al gobierno con ciertas medidas que estaba llevando adelante, que son correctas, que entendemos que son lógicas, y bueno, y nos hace retroceder. Y por otro lado también te quería preguntar, ustedes, los trabajadores judiciales, ¿cómo se desempeñan frente a los recaudos que se debe tomar en esta pandemia? Nos contaste un poquito de la relación con los jueces, pero digamos en el día a día, en el cotidiano. Sí, bueno, desdoblamos la cosa. Empiezo por lo de los judiciales. No, en el tema judicial hay una cuestión muy importante, que hemos firmado un convenio de teletrabajo con la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y ese convenio es optativo para el trabajador que lo quiere tomar y que lo puede tomar, ¿no? Porque para eso lo que lógicamente necesita ese trabajador es tener las condiciones en su hogar para poder hacer el teletrabajo, la maquinaria que requiera, con la caracterización que se requiere para poderlo llevar adelante, y se ha firmado un convenio que aparte tiene carácter transitorio y tiene una posibilidad de revisarse mensualmente, con lo cual para nosotros es importante ese acuerdo en el que se firmó con la Corte. También la Corte firmó un acuerdo con el Colegio de Magistrados, donde incluye a funcionarios. Ahí nosotros tenemos un problema porque los funcionarios los representamos nosotros, y ese acuerdo entendemos que no es válido porque el Colegio de Magistrados no tiene, digamos, entre sus funciones, entre sus razones estatutarias, discutir las condiciones de trabajo, porque no es un sindicato, no es una organización sindical, no es una asociación con carácter sindical. Pero salvo ese detalle, sí es importante esto porque ahí discutimos el horario de trabajo, que tiene que ser en el mismo horario que se desempeña en la oficina, salvo que lo pida la gente por alguna cuestión de lo que se está desarrollando en la pandemia, ¿no? Que se tengan que turnar con la madre en el cuidado de los hijos, cuestiones por el estilo, pero sí respetando la cantidad de horas laborales y respetando un montón de normas que tienen que ver con desde la privacidad del trabajador hasta la salud del trabajador, y bueno, en eso es lo que estamos, y con dificultades con algunos jueces. La mayoría de los jueces son racionales, si bien, como digo, le falta a veces el entrenamiento, la formación para trabajar en equipo, pero mayoritariamente gana el don de gente, ¿no? La razonabilidad. Pero sí tenemos casos de presiones muy fuertes sobre los trabajadores. Por ejemplo, estaba esto del horario, de algunos jueces de presionar para que trabajaran a la tarde, o inclusive durante la pandemia, que solo había que cubrir las guardias mínimas, que para eso alcanzaba con los jueces y funcionarios,
y había jueces que intentaban que fuera el personal para sacarse del trabajo atrasado. Esto en una visión de corto plazo, que me hace acordar a lo que definíamos recién de las grandes empresas, que no les interesa el riesgo personal o ser agentes de contagio, y ponen sus presuntos intereses por encima de toda la sociedad. Por supuesto que hay casos de eso, y eso los estuvimos peleando, y la verdad que hasta ahora los pudimos resolver en su gran mayoría, y en eso la Corte ha tenido un rol importante, se ha puesto la salud por encima de otros intereses, y ha actuado con responsabilidad, con lo cual pudimos cumplir nuestro rol como delegados gremiales lo mejor posible. Por otro lado, sí faltan elementos de seguridad para poder trabajar ahora. Nosotros necesitaríamos mamparas para poder atender al público, necesitaríamos más provisión de alcohol en gel, de barbijos, de lavandina. Todo esto, por supuesto, se hace muy difícil, y nosotros ya venimos trabajando en edificios que no son aptos para atender al público, ni para trabajar nosotros, y mucho menos para atender al público, ¿no? Cuando nos hablan de las distancias que va a haber que guardar, es muy gracioso, porque nosotros tenemos mesas de entrada que antiguamente eran grandes, casillas, como grandes mostradores, donde podíamos haber recibido 2, 3 abogados y estén a 1,5 metros de distancia cada uno. Hoy eso es imposible, porque hay tanta acumulación de papeles, sobrepoblación de gente para poder llevar adelante el incremento de trabajo, que en realidad la mesa de entrada se ha convertido en una ventanilla que da a un pasillo en tribunales. O sea que nosotros tendríamos largas filas por los pasillos de tribunales si se habilita hoy el trabajo normal. Daniel, donde sí tuvimos un planteo muy responsable fue de parte del Colegio de Abogados provincial, diciendo que ellos necesitaban volver a trabajar por encima de cualquier otro reclamo. La verdad que nosotros entendimos que ese elemento parcial fue muy dañino, porque eso se suma ahora a toda esta campaña sucia, ¿no? Realmente de mentiras que se instalan, y en eso estos sectores de abogados han tenido un rol que no fue bueno, porque ellos también tienen esa posición de que se levante la cuarentena a cualquier costo. Daniel Pérez Guillén, estamos llegando al final de la nota, pero no queríamos despedirnos sin antes poder compartir vos, como vocero de la CTA de los Trabajadores, otros reclamos que también estuvo llevando la CTA en estos días, y bueno, que recientemente consiguieron respuestas. ¿Es así? Decime cuáles, porque la verdad que estamos tan... Veníamos en relación también a lo que tiene que ver con judiciales, pero bueno, semanas atrás hablábamos con Roberto Baradel, que se consiguió incluir el COVID, no en un listado de enfermedades permanentes. Sí. Ahora sí. Hay un trabajo muy importante, y que inclusive fue destacado y mencionado Hugo Yasky el día 1 de mayo en la conversación con el presidente de la Nación, en el que hay una pelea muy importante, que como vos decís, hemos tenido un gran triunfo desde el lado de los trabajadores, y sobre todo las comisiones de salud laboral, que es que el COVID-19 o el coronavirus se tome como enfermedad profesional. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que nosotros tenemos un sistema, lamentablemente, que a partir de la década del 90 se fue mercantilizando cada vez más la salud y beneficiando a los sectores privados, y entonces entre ellos a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Las aseguradoras de riesgo de trabajo son una gran trampa, una caja de recaudar dinero, pero que después es muy difícil que se hagan responsables
a la hora de asumir los costos. Durante el macrismo esto se profundizó, llegando a una aberración que todavía hay que corregir, que es que la ART es la que pone los médicos que van a decir si realmente estás enfermo y si hay que compensarte respecto de una enfermedad. Entonces para nosotros era muy importante, ahí trabajó mucho Lili Capone, la Secretaria de Salud de la CTA, y la Intersindical de Salud Laboral, y Hugo Yasky presentó en la Cámara de Diputados inclusive el proyecto para que fuera reconocido como enfermedad laboral. Se logró una gran victoria, algo que no querían las ART, que se la reconoce como enfermedad laboral. Ellos querían reconocerlo nada más que para los médicos, y se logró para todos los trabajadores que estén haciendo guardias, que estén trabajando durante esta etapa de la pandemia, y resta después garantizar el cumplimiento de esto por parte de la CRT, porque siempre encuentran una salida para esquivarlo. Pero ese fue un gran triunfo de los trabajadores y un gran trabajo de todo un equipo intersindical, inclusive en el que participan muchos sindicatos de CGT y muchos sindicatos de la CTA Autónoma también. Por eso fue muy importante, participan más de 23 gremios, entre ellos gráficos, telefónicos, bueno, el subte, SIPEVA, judiciales de Nación, de Citraju, una gran cantidad, curtidores, químicos. Qué bueno, Daniel, que esté siempre los trabajadores, el sindicato ahí detrás, y te agradecemos y te saludamos desde la campana. Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo grande, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel Pérez Guillén, secretario de prensa de CTA Provincia de Buenos Aires.